Bueno, buen día a todos. A pedido de Toto voy a estar grabando un video acerca de un ejemplo práctico de estimación de requerimiento de urea para fertilización de trigo en Trenkelauken. Vamos a trabajar exclusivamente sobre la estimación de los requerimientos de urea. Después para la toma de decisiones de fertilización, bueno, cada uno saque sus propias conclusiones, ¿no? Bueno, primer tema, ¿cómo elaborar las estrategias para fertilizar nutricultivos? Todas las estrategias se basan en un diagnóstico, una interpretación de ese diagnóstico y una aplicación final. Relativo al diagnóstico hay dos cosas importantes que conocer que son las que están en este recuadrito rojo. El primero, ¿cuáles son los indicadores? Y son dos básicamente. El primero es la ambientación de los lotes y el segundo es el muestreo de suelos. Una vez que tenemos esas dos cosas que charlaremos más adelante, vamos a recomendar la fertilización con objetivos para cada ambiente y con elección de la fuente, que puede ser una combinación del arrancador más el nitrogenado, que generalmente es urea, pero puede ser otra, y una posterior planificación final en función de la estimación de requerimientos. Vamos a hablar de eso, no vamos a hablar de la parte de ejecución. Bien, son 6 pasos los que preparé. El primer paso es establecer el rendimiento alcanzable por ambiente. Este rendimiento alcanzable se determina a partir de todo lo que puede hacer a la construcción de rendimiento que no tenga que ver con la nutrición. Específicamente en todo lo que hace la oferta hídrica. Entonces, tenemos estos 5 elementos que son la posición en el paisaje, si recibe agua porque está abajo en el paisaje o si pierde el agua después de una lluvia porque está arriba. La presencia de napa, si la napa tiene una influencia positiva para la generación de rendimiento. Por ejemplo, si está más o menos entre los 90 centímetros, 80 centímetros y 1,80 m de profundidad para el cultivo de trigo, tendríamos una napa de una influencia positiva muy buena. Después, ¿cuál es el porcentaje de arena del ambiente? Generalmente viene acompañado de la posición del paisaje, pero bueno, varía incluso dentro de una media loma o dentro de una loma. Si tiene menos de 70%, entre 70 y 80% o más de 80%. ¿Cuál es el agua a la siembra? Si nosotros medimos el agua a la siembra y si estamos en capacidad de campo o estamos un 70% de capacidad de campo, el rendimiento esperado puede ser distinto, el rendimiento alcanzable. Y por último, todo lo otro que hace a que para cada uno de esos ambientes se aproveche al máximo la oferta de recursos. El antecesor, la fecha de siembra, el control de maleza, digamos, presiembra y post-emergencia, como para poder alcanzar los máximos rendimientos para cada una de las condiciones ambientales que propusimos. Y bueno, acá tenemos dos ejemplos de situación. Imaginen una con perfil lleno y napa positiva en el bajo y la media loma. Y capaz que uno pensaría que la media loma está para 5,5 toneladas, el bajo para 5, capaz con un poquito de exceso hídrico, y la loma para 3,5 más o menos. En cambio, una situación B, en rojo, con el perfil en 85% de la capacidad de campo, no está con el perfil lleno, y la napa está a poco más de 2 metros, o sea, no es lo mismo que esté a 2 metros a que esté a 4,5, pero tampoco es lo mismo que esté a 2 metros a que esté a 1,5. Entonces tiene una influencia positiva, pero muy leve. Sobre todo, se pierde mucho esa influencia en la media loma. Entonces ahí tenemos un bajo con 4,8 toneladas por hectárea de alcanzable, 4,2 de la media loma y ya la loma con bastante más pérdida. Bueno, el segundo paso, una vez que establecimos esos rendimientos alcanzables por ambiente, es establecer el modelo agronómico óptimo orientativo de requerimientos de nitrógeno en función del rinde alcanzable por ese ambiente. Y bueno, son 4 pasos. En general, estos modelos son asintóticos, son una curva que en un momento llega a un plató. Este modelo de rendimiento en función del nitrógeno del suelo más fertilizante es curvilíneo y llega a un plató, a una estabilización. Pero nosotros lo linealizamos. Hacemos una primera pendiente constante y una segunda parte de la función que es el plató. Y esas linealizaciones lo que nos hacen es permitir estimar más o menos una cantidad de kilos de nitrógeno necesarios por tonelada objetivo. Y fíjense que en general hay diferentes fórmulas, pero para nuestra zona en promedio tenemos 31 kilos de nitrógeno por tonelada de trigo objetivo.
Y si el ambiente es más limitante, por ejemplo si estamos en una loma con mucha arena, composición alta, menos materia orgánica, generalmente el cultivo es un poco más ineficiente y necesita un poquito más, necesita 32 kilos de nitrógeno por tonelada de trigo. Y sería esta curva roja, ven que tiene una pendiente un poquito más baja, es un poco menos ineficiente para usar el nitrógeno. Y por otro lado, si el ambiente es poco limitante, tiene bajo porcentaje de arena, una medialoma tendida, alta materia orgánica, el cultivo es más eficiente y puede usarse 30 kilos de nitrógeno por tonelada de trigo. Y serían acá el amarillo y el verde, con un poco más de pendiente, más de eficiencia. Y bueno, un ejemplo con la situación A que planteamos antes, si el bajo bueno con napa positiva apuntábamos a 5 toneladas por hectárea, que sería este nivel de acá, de rendimiento alcanzable, dado por todo lo que no es nitrógeno, vamos a necesitar 5 por 30 kilos de nitrógeno por tonelada, 150 menos X. 150 kilos de nitrógeno de suelo más fertilizante para alcanzar esas 5 toneladas. En la medialoma buena, con napa positiva, 5,5 por 30 nos da 165. Y en la loma arenosa sin napa, que queríamos 3 toneladas y medio de tonelada por hectárea como el alcanzable, por 32 ya nos da 112 kilos de nitrógeno de suelo más fertilizante. Bueno, el paso 3 es, una vez que tenemos ese modelo agronómico, es establecer el modelo con un sentido económico en base a la relación insumo-producto. ¿Qué significa esto? Y bueno, significa que capaz que nosotros podemos alcanzar ese modelo agronómico para ese rinde objetivo, pero capaz no nos los pague, sobre todo los últimos kilos de nitrógeno. Entonces, el modelo agronómico guía la respuesta esperada, el óptimo económico suele encontrarse en torno al agronómico. Entonces, ya de entrada lo que hicimos antes es muy útil. Hay matemática para evaluar la conveniencia económica, pero podemos simplificar. ¿Y cómo lo simplificamos? Bueno, la relación de precios entre el fertilizante y el grano modificaría el modelo objetivo. Con una relación promedio histórica, en general voy un poquito más abajo que el óptimo agronómico para alcanzar el óptimo económico, unos kilos más abajo. Si la relación de precios entre el fertilizante y el grano es buena, o sea, si el fertilizante está relativamente barato en relación al grano, voy al óptimo agronómico, voy con todo al óptimo agronómico. Probablemente ahí estará muy cerca del óptimo económico. Ahora, si la relación es mala, voy aún más abajo. Entonces fíjense, acá a la derecha está la relación histórica de trigo, diciembre o enero, y urea. Y es 2,6 de los últimos 10 años, el promedio, la relación promedio histórica. Y hoy estamos ahí, estamos apenas mejor que esa relación promedio, pero bueno, podemos pensar en la relación promedio histórica, la relación de precios, y esto viene de Agroseries CREA, lo busqué en mi espacio CREA. Entonces, dado que estamos en torno al promedio histórico de los últimos 10 años, podemos pensar que podemos ir levemente por debajo del óptimo agronómico para cada ambiente. Eso para alcanzar el óptimo económico. Ahora, tengan en cuenta que si nosotros estamos fertilizando apenas por debajo del óptimo agronómico, el rendimiento que esperemos va a ser un poquito menor ya que ese óptimo agronómico que nosotros pensábamos. Pero además hay una cuestión más, que es este punto 6, y que piensen que ahora que el panorama cambió, panorama económico, tenemos tasas de interés positivas en dólares, y tenemos un tema de plazos, o sea, nosotros compramos el fertilizante ahora y vendemos el grano dentro de 6-7 meses. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, si compramos urea hoy, pero el grano lo vendemos en 6 meses y nos endeudamos a una tasa de mercado de hoy, cada uno tendrá sus habilidades de negociación, pero pensemos en un 7% anual en dólares, en 6 meses, desde que enterramos el fertilizante, o sea, lo compramos, y hasta que vendemos el grano, pagamos aproximadamente un 4% de tasa de descuento, 3,5%. O sea, podríamos pensar que solo por esa ineficiencia financiera habría que gastar un poco menos en el fertilizante incluso, más allá de la relación de precios. Entonces podemos pensar en un modelo un 4% más bajo. Entonces es razonable para la situación actual pensar en un modelo entre un 8% más o menos o un 10% menor que el óptimo agronómico, siendo conservadores. Si queremos ser un poco más arriesgados, confiamos que el grano va a aumentar, podemos ir un 5% menor que el óptimo agronómico. Entonces, si vamos con un 8% menor, en el ejemplo que teníamos, en el bajo bueno con napa positiva, pasamos a un 140 menos X en lugar de un 150. En la media loma, en lugar de 165, estamos en 152 menos X, y en la loma arenosa sin napa en 102. Y bueno, los rindes objetivos se ajustan
a la baja respecto del alcanzable, del óptimo agronómico. En el óptimo económico vamos a tener una producción de granos total un poco menor en cada ambiente. Bueno, pasamos al cuarto paso y al quinto paso. El cuarto paso es el muestreo de suelos. Los modelos consideran lo aportado por el fertilizante y el nitrógeno disponible en el suelo. Y es importante que sea la siembra. O sea, el muestreo de suelo ya lo tendríamos que haber hecho. Y si no, hay que hacerlo ya. Inmediatamente antes o después de la siembra. La oferta de nitrógeno, ustedes piensan, durante el ciclo de cultivo, que está dada por la mineralización de la materia orgánica del suelo, en estos modelos se consideran como caja negra. Nosotros solo tomamos decisiones en base a el nitrógeno del suelo más el fertilizante. Lo que va mineralizando a lo largo del ciclo no lo tenemos en cuenta. Ahora, si yo hago el muestreo de suelos muy tarde, no sé, en pleno macollaje, por ejemplo, parte del nitrógeno disponible en el suelo que yo mida ahí va a haber venido de la mineralización de la materia orgánica durante ese tiempo, desde que sembré hasta que hice el muestreo de suelos. Y eso va a agregar ruido a mi estimación, porque los modelos están hechos con nitrógeno del suelo a la siembra más fertilizante, no nitrógeno del suelo en macollaje más fertilizante. ¿Ok? Entonces hay que hacerlo temprano el muestreo de suelo. Y bueno, lo ideal es considerar los valores de muestreo de suelo de 0 a 60 centímetros por ambiente, porque si ya tenemos la estimación de nitrógeno por ambiente, de rendimiento por ambiente, el modelo económico por ambiente y los requerimientos de nitrógeno por ambiente, tenemos que hacer el muestreo de suelo por ambiente de manera ideal. Después cualquier ajuste para el que no lo haya hecho así, bueno, correrá por el instinto agronómico de cada uno. Pero por un ejemplo acá, capaz que hice los 3 ambientes un muestreo de nitrógeno y en el bajo bueno, con la napa positiva, tenía 40 kilos. Se lavó un poquito después de las lluvias del otoño. En la medialoma de napa positiva tengo 60 kilos disponible, como ejemplo, y en la loma arenosa sin napa capaz que tengo 30. Tengo baja materia orgánica con bajo ciclado de nutrientes. Me dio esto el muestreo de suelos, ¿no? Entonces el paso 5 es cuánto es la oferta de nitrógeno por el arrancador, que se suma a este muestreo de suelos, y en función de la demanda que yo tenía para el modelo de óptimo económico de nitrógeno por ambiente, resto estos dos y tengo el requerimiento de urea. ¿Y cómo hago? Bueno, el monoamónico tiene 11% de nitrógeno, el diamónico 18%, sumo esta oferta a la del suelo y luego descuento en base al modelo planteado anteriormente para estimar los requerimientos de urea por ambiente. Entonces, si vamos a fertilizar con MAP, como monoamónico, capaz que estos son valores hipotéticos, ¿no? Son valores relativamente bajos de fertilización, pero bueno, son comunes. En el bajo bueno con napa positiva, con 60 kilos por hectárea de MAP, aporto 7 kilos de nitrógeno. En la media loma con 80 kilos de MAP, 9 kilos de nitrógeno. Y en la loma arenosa con 55 de MAP, 6 kilos de nitrógeno. Entonces, de los objetivos que eran 140 en el bajo, 152 en la media loma y 102 en la loma, resto el muestreo de suelos en cada caso, 40, 60 y 30, y lo que me aporta el monoamónico. Y ahí me quedan los valores de nitrógeno final que tengo que aportar en cada caso, fíjense en la igualación, y lo divido, si voy a usar urea, por 0,46. Entonces es 93 kilos de nitrógeno sobre 0,46, 83 sobre 0,46 y 66 sobre 0,46, y me da la necesidad de aporte de urea para cada ambiente. Entonces al final, de esos 202 kilos de urea por hectárea que tenía en el bajo bueno, 180 en la media loma de napa positiva y 143 en la loma arenosa, puedo hacer una estimación de qué requerimiento de urea tengo que pedirle a mi proveedor. Entonces, en este ejemplo, el campo que tiene los 3 ambientes mencionados producirá trigo en 80 hectáreas de bajo, 120 de media loma y 50 hectáreas de loma, va a tener 250 hectáreas de trigo. Y entonces para el bajo bueno con napa positiva con 202 kilos de urea por hectárea por 80 hectáreas tengo 16.160 kilos de urea, o sea 16 y pico toneladas. Así para cada ambiente sumo 16 más 21 más 7, me da 44,91 toneladas de urea. Le puedo agregar un 2% para cubrirse de pérdidas o ineficiencias ahí en el medio del transporte, entre camión, entre la máquina, algún pifie, etcétera. Y me da más o menos casi 46 toneladas de urea que tengo que pedirle a mi proveedor. Y bueno, y al final puedo hacer ya una estimación en función de todo esto que yo hice. Piensen que ya le agregamos menos nitrógeno por el óptimo económico que lo que nosotros a priori pensábamos que podíamos llegar a obtener en función de la oferta hídrica del ambiente. Y bueno, entonces ahí puedo estimar
ya de entrada, una estimación general, ¿no? Después dependerá de cómo venga la campaña, el rinde final, una producción de trigo esperada de, bueno, 4,65 toneladas por hectárea por 80 hectáreas me da 372 toneladas, 5,05 me da 120, perdón, 5,05 por 120 me da 606 y 3,20 por 50 me da 160. Si sumo estas tres me da 1138 toneladas de trigo, sin pérdida de cosecha en absoluto en este caso, proyectada de producción. Y bueno, eso es más o menos el formato de tomar una decisión. Fíjense que parte de un diagnóstico de la demanda y de la oferta, y en función de un óptimo agronómico y un óptimo económico, y evalúo la necesidad. Bueno, espero que sirva.